Nacido en la oscuridad, ascendido a la luz. Capítulo 8. La caída. Muken, 13 de junio. ¿Has venido a reclutarme, el rey de Kinki? Se oyó la voz de un hombre, que tenía todo el cuerpo atado con grilletes, incluida la boca. Sí, lo he hecho, aunque ahora es el emperador. Me sorprende que puedas hablar incluso con todas esas restricciones, Aizen Suke. Pensándolo bien, tu castigo es bastante severo para el Gotei 13 actual. Se han ablandado tanto que ya no puedo reconocerlos como el mismo grupo que aplastó mi imperio entonces, respondió Iwatch. Al parecer, mi sentencia fue elevada a 20.000 años. Por contestarle al juez durante mi sentencia, les dije que era cómico que juzgaran a alguien de mi calibre, lo que provocó tal resultado. Otra prueba más de que su supuesto poder se construyó sobre un frágil castillo de arena. A Iwatch le resultó bastante difícil interpretar la expresión del inmortal cuando su rostro estaba atado, pero no le preocupó demasiado. Al fin y al cabo, esta visita era solo un espectáculo. Si bien sabía que el hombre que tenía ante sí era uno de los más grandes que la sociedad de almas había visto jamás, ni siquiera él podía adivinar sus verdaderas intenciones. Estoy de acuerdo contigo en ese tema, aunque me temo que deberíamos volver a los asuntos más importantes, dado que tengo un horario apretado. Te ofreceré tu libertad a cambio de tus servicios bajo mi bandera, ofreció Iwatch, aunque ya sabía qué respuesta recibiría mucho antes de entrar en esta prisión. Aunque me honra recibir semejante oferta, me temo que tendré que rechazarla. Soy un hombre que anhela alcanzar el cielo, y es algo que no podría lograr si sirviera a otro. Además, espero mi liberación en unos días como máximo. Aizen respondió con una risita. Sí, dijiste que te alzarías en los cielos revelando tu verdadera naturaleza, ¿o es solo otra máscara falsa? Supongo que es algo a lo que nadie podría dar una respuesta, ni siquiera tú mismo. Iwatch rió entre dientes, mientras que Aizen coincidió plenamente con el emperador. En realidad, desconocía por completo su verdadera naturaleza, pero era una carga enorme la que debía soportar como portador de Kyokazu y Jetsu. ¿Pero qué te hace pensar que te dejaré en paz, cuando sé que resultarás ser una amenaza para mis planes, Aizen Suke? Preguntó Iwatch con curiosidad. Aizen se rió al escuchar tales palabras, lo que duró bastante tiempo antes de calmarse lo suficiente para responder la pregunta del emperador. Solo sé que, Aizen fue interrumpido por un repentino pico de Reiatsu, que solo podía pertenecer al capitán jefe, Yamamoto Henry Saishi Gekuni. Parece que uno de tus hombres ha provocado la ira del capitán jefe. ¿Debería ofrecerle mis condolencias? Preguntó Aizen secamente, a lo que Iwatch simplemente respondió con una risa. No es de extrañar. Esperaba algo así en cuanto Bercy robó el Bankai del teniente de la 1A División, supongo que debería irme a visitar a mi querido amigo Yamamoto. Tuvimos una conversación muy entretenida, incluso si rechazaste mi oferta. Nos volveremos a ver a su debido tiempo, Aizen Suke. Iwatch se apartó del prisionero, pero sus palabras lo detuvieron. Antes de que te vayas, debo felicitarte por el éxito de reclutar a Kurosaki Ichigo para tu causa. Si no te importa responder, ¿crees que se mantendrá firme a tu lado hasta el final? Quizás sí, quizás no. Pero tengo mis métodos para evitar que mis hijos se salgan de la norma, respondió Iwatch con una risita, y desapareció entre las sombras de Muken. Aizen no pudo evitar sentir algo extraño en Iwatch, pero no pudo comprender la razón, pero apartó el pensamiento de su mente. No importaría, ya que él sería el que se reiría al final. Aunque la forma en que Kurosaki Ichigo se había desviado de su camino le molestaba un poco, no le preocupaba demasiado. Me pregunto quién vendrá a liberarme cuando se desespere, uno de los alumnos de Yamamoto, supongo. Pensó Aizen mientras la oscuridad reclamaba la prisión una vez más. Batsue frunció el ceño al ver que un enjambre de fragmentos de espada con forma de pétalo interceptó sus Elite Fails, que estaban a punto de atravesar a uno de los oficiales Shinigami, y desvió su dirección hacia él. No habría sido suficiente para detener los Elite Fails si se hubiera esforzado más en formarlos, pero no iba a desperdiciar su fuerza en un Shinigami de bajo rango que, como mucho, era un oficial sentado. Levantó la mano y la golpeó contra la tormenta de pétalos, dejando rastros de llamas siguiendo la punta de sus dedos. Mierda, murmuró al sentir que algunos pétalos le cortaban el Bloodbane, aunque había logrado deshacer las hojas. Admitió a regañadientes que necesitaba ajustar su Blood. Parecía que tal vez estaba subestimando a los capitanes de la época actual. ¿Entonces has venido a detenerme? No me habría importado matar a más de tus subordinados, pero supongo que preferiría a alguien más desafiante. ¿Crees que serías suficiente para encargarte de mí, capitán?
Preguntó Babs-B, haciendo que Byakuya arqueara las cejas. Kuchiki Byakuya no estaba muy seguro de cómo el enemigo manejaba las llamas, ya que desconocía mucho sobre los Kinki. El único contacto que tuvo con uno fue Ishida Uri, quien no poseía tales poderes. Byakuya apartó ese pensamiento y se concentró en el enemigo. Desconozco los motivos de tu invasión, Kinki, pero es mi deber como capitán del GOTEI 13 proteger al Seireitei de intrusos como tú. Aquí es donde encontrarás tu fin. ¿No conoces las razones? ¿Es así, jefe del clan Kuchiki? ¿Por qué tú, entre todos, deberías saberlo? Se burló Babs-B, y añadió un momento después. Y pareces creer que vas a ganar, pero no va a suceder. Byakuya no se molestó en responder y controló su Zanpakuto Senbon-Sakura. Mientras 1000 pétalos mortales invadían al Kinki, este simplemente sonrió con sorna y pisoteó el suelo. Llamas brotaron del suelo alrededor de Babs-B y envolvieron los pétalos. Un segundo después, Byakuya desapareció de su lugar con Shumpo, esquivando por los pelos el Elite Fails de Babs-B desde arriba. ¿Tantas ganas tienes de pelear conmigo, guapito? Me parece bien. Te quemaré vivo con el calor. Dijo Babs-B al aterrizar con una sonrisa, que se amplió un segundo después al sentir el pico de un Reiatsu familiar no muy lejos de donde estaban. ¡Ay, la señorita Sparky acaba de freír a alguien! Menuda zorra. Byakuya también notó que era su teniente quien se había enfrentado al enemigo y frunció el ceño. No estaba muy seguro de si su teniente saldría victorioso, considerando que, aunque Renji solo luchaba contra un oponente en ese momento, había 2 enemigos más en esa zona. Tendría que encargarse de su oponente rápidamente. ¿Oh, te preocupa algo? Quizás al que Candice está friendo hasta la muerte sea uno de tus subordinados. Me da pena decírtelo, pero cuando ese tipo decidió desafiar a Candice, su destino estaba sellado. Que le gane o no, es irrelevante, ese tipo morirá a manos de ella, o de su amante, dijo Babs-B con una sonrisa burlona. Sabía que el tipo acabaría muerto si lastimaba a la Sternriterte de alguna manera, o a cualquiera de sus otras chicas, para el caso. Qué bastardo con suerte, pensó. Con más razón te abatiré cuanto antes y le daré una mano a mi teniente, no tendré piedad de los de tu clase, responsables de la muerte del teniente Sasakibe, los cobardes que derramaron sangre dentro de los muros del Seireitei sin previo aviso, declaró Byakuya con frialdad, solo para ser interrumpido por la furiosa respuesta de Babs-B. Cobardes. Acabas de decir cobardes. Mira quién habla. El capitán del GOTEI 13, un miembro de la maldita organización que masacró a miles de inocentes y niños en un ataque cobarde hace 1000 años. Los de tu especie no tienen derecho a acusarnos de eso, ¿para qué me molesto? Voy a matarte y acabaré con esto de una vez. Dedo ardiente 1. Byakuya recogió rápidamente los pétalos de Senbon-Sakura frente a él, solo para sorprenderse por el dolor punzante en el estómago. Se dio cuenta de que el ataque había penetrado su cuerpo y quemado la carne circundante. Byakuya desapareció con un paso de Shumpo para evitar otro rayo de calor o llama, o lo que fuera el ataque. Comprendió que si el oponente de Renji estaba cerca de su nivel, tendría que encargarse de él cuanto antes. Pero el problema era que el enemigo podía neutralizar eficazmente su Bankai. ¿Qué pasa, capitán? Ni siquiera lo intento. Dedo quemador 2. Bakudo 81, Danku. Byakuya hizo una mueca al ver que su ki había sido derribado de un solo golpe. Incluso si hubiera logrado bloquear el ataque enemigo, Danku era un ki de nivel 80, algo que no podía usar indefinidamente. ADN 33, Skatsui. Ahora sí que me gusta. Subamos la temperatura. Dedo quemador 2. Gritó Babs-B cuando el ki de Byakuya y sus llamas se encontraron, provocando una explosión que cubrió toda la zona. Byakuya no desaprovechó la oportunidad y apareció detrás de Babs-B con un paso de Shumpo. Ad 4, Byakurai. Vaya, eso no fue muy amable de tu parte. Tus acciones no concuerdan con tus palabras, la verdad, dijo Babs-B con indiferencia mientras un rayo blanco se elevaba hacia el cielo, con la mano de Byakuya atrapada en su agarre. Seré franco. No eres rival para mí sin tu Bankai, y tienes miedo de usarlo porque sabes que no funcionará. ¿Qué puedes hacer sino enfrentarte a la muerte como un hombre? Bakut 61, Dikujr. Babs-B abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver que 6 rayos de luz impactaban en su torso. Byakuya estaba a cierta distancia, tras haber escapado de su alcance. ¿Cómo escapaste de eso? ¿Por qué crees que te lo voy a explicar todo? Respondió Byakuya, y dirigió a Senbon-Sakura hacia el cuerpo atado del Kinki.
Se apartó de su enemigo mientras los 1000 pétalos de Senbonzakura destrozaban al Kinki, solo para mirar atrás con sorpresa al oír la risa del enemigo. Byakuya frunció el ceño al notar que, si bien la capa del enemigo estaba hecha jirones, no tenía heridas visibles en el cuerpo. No puedes herirme, Kuchiki Byakuya. Ni con tus débiles pétalos. Se burló Babsbe entre risas, aunque sabía que su Blood no resistiría eternamente contra la Zanpakuth. Bueno, de todas formas no pensaba quedarse quieto hasta que su Blood se rompiera. Mi calor, en cambio, es más que capaz de hacerlo. Dedo ardiente 4. Byakuya evitó un golpe limpio con el cuchillo llameante que se formó en la mano del enemigo, apenas pudiendo reaccionar a tiempo con su Shunpo al Flugwildsri de Babsbe. Rápidamente disparó un Byakurai, pero Babsbe lo evitó fácilmente con un pequeño movimiento. Babsbe presionó a su oponente a un nivel de velocidad inigualable con su Flugwildsri, sin sorprenderse demasiado de que el capitán fuera más que capaz de seguirle el ritmo. Se preguntó si podría derrotarlo sin usar su Bolstandigo, considerando que parecía oponerse a usar su Bankai. De cualquier manera, estaba bien, ya que su objetivo era matar a su enemigo. Las órdenes del emperador eran robarles su Bankai, pero si no lo usaban, entonces no habría problema en matarlos y acabar con el asunto. Byakuya dudaba entre usar su Bankai y aplastar al Kinki con todas sus fuerzas, o permanecer en este punto muerto mientras el Gotei 13 libraba una batalla perdida. Su teniente se enfrentaba a un oponente claramente superior a él, con dos más observando la situación, mientras que él mismo tenía dificultades para enfrentarse al enemigo sin usar su Bankai. ¿Pero sería prudente exponer su Bankai al método que el enemigo usara para combatirlo? Byakuya contempló la situación y llegó a una simple conclusión. No tengo elección, nunca sería el mejor de los movimientos, pero podía sentir que la fuerza de su teniente menguaba incluso en ese momento. Cientos de hombres morían por todo el Seireitei, y estaba atrapado con su oponente, quien estaba en el nivel que requería su Bankai para asegurar la victoria. Byakuya rápidamente puso distancia entre él y el enemigo, mientras los pétalos de Senbonzakura se retraían hasta la empuñadura. Habría preferido hacer esto con alguien a mi lado para ayudarme, por si acaso mi Bankai estaba sellado. Admito que eres un oponente al que no puedo derrotar fácilmente sin usar mi Bankai. Así que simplemente te aplastaré con todo mi poder antes de que tengas la oportunidad de sellarlo, Bankai, Senbonzakura Kageyoshi, dijo Byakuya mientras dejaba caer su espada al suelo. Babsbe no pudo evitar sonreír cuando dos hileras de espadas gigantes se alzaron desde los laterales del capitán y extrajeron su medallón del interior de su gabardina. Byakuya abrió los ojos de par en par cuando las espadas, a punto de dispersarse, se disolvieron y fueron absorbidas por el medallón que Babsbe sostenía en su mano. ¿Qué? Esto no es un sello. Murmuró Byakuya al comprenderlo. Había cometido un grave error, algo que le costaría muy caro. Tienes razón, capitán, no sellé tu Bankai. No, lo robé. Y me pregunto cómo te sentirías al encontrar la muerte con tu propio Bankai, respondió Babsbe al capitán con una sonrisa burlona, mientras lanzaba repetidamente su medallón al aire y lo atrapaba. Bankai. Senbonzakura Kageyoshi. Kuchiki Byakuya hizo una mueca cuando 1000 espadas se levantaron del suelo sobre él, por primera vez en su vida. Abara y Renji dejó escapar un gruñido cuando otro rayo casi lo golpeó, sabiendo que no lo había fallado porque lo esquivó bien. No, su oponente estaba jugando con él por alguna razón sádica. Como dije, no pareces muy fuerte, y obviamente no lo eres, se burló Candice mientras se echaba unos mechones de pelo por encima de los hombros. Se lo estaba pasando genial con el teniente que tenía delante, el cabrón que tanto dolor le había causado a su amante. Era una verdadera lástima no poder matarlo, algo que probablemente compartían las otras chicas. Cállate. Si tan solo pudiera usar mi Bankai, Renji apretó los dientes, molesto. Le costaba recordarse a sí mismo que no debía usar su Bankai, no fuera a ser que se sellara. Claro que no tenía garantía de poder derrotar al enemigo Kinki y a los otros dos espectadores si usaba su Bankai, pero sabía que estaba librando una batalla perdida sin él. Hablas como si alguien te impidiera usarlo. Obviamente no es así, dijo Candice frunciendo el ceño. No soy tonta, zorra. ¿Pensabas que caería en eso y usaría mi Bankai para sellarlo? Gritó Renji, solo para que Candice estallara en carcajadas. Le costaba respirar con tanta risa, pues las palabras del enemigo le parecían extremadamente divertidas. Te equivocas en dos cosas, imbécil. Primero, no voy a sellar tu Bankai. Sería un desperdicio de mi medallón si lo usara con un debilucho como tú.
Y segundo, nuestro medallón te roba el Bankai, no lo sella. Y parece que algunos de tus capitanes también perdieron su Bankai. Fue exactamente en ese momento cuando la voz de Matsumoto Ranjiku recorrió la cabeza de Renji, que solo podía ser Subaku 77, Tenteikra. Les habla el teniente de la 10ª división. Los capitanes no deben usar el Bankai bajo ninguna circunstancia. El enemigo tiene los medios para robarnos el Bankai. Repito, no usen su Bankai. Renji se quedó paralizado al oír la noticia, que solo confirmó las palabras del Sternritter. Podrían robarles su Bankai. La idea era ridícula, pero aterradora a la vez. ¿Recibiste alguna mala noticia, eh? Como dije, usa tu Bankai. Nuestras órdenes son robar el Bankai del capitán, lo cual no incluye a una simple teniente como tú. Si decides no hacerlo, me parece bien. Te voy a freír de todas formas. Dijo Candice, con chispas por todo el cuerpo. Se alegró de que no le afectara el pelo, ya que habría sido un fastidio mantenerlo. Bien, tú lo pediste. Bankai. Y Izabimaru. Candice ni siquiera pestañeó al ver el gigantesco Bankai con forma de serpiente. Obviamente no le impresionó demasiado. Desde luego, no iba a robar un Bankai así. Prefería usar su Boyostandig a no poder usarlo mientras blandía un Bankai tan desgarbado. Además, había dedicado bastante tiempo a perfeccionar su Boyostandig con la ayuda de Ichigo, algo en lo que él estaba encantado de participar. Sería un insulto a su ayuda si ella renunciara a usar su Boyostandig por un Bankai muy por debajo de sus estándares. Ese babuino es un maldito imbécil, si su Bankai nos fuera más útil, nos lo habría dado en bandeja de plata, murmuró Lil Toto mientras tiraba el caramelo que ya se había comido y sacaba otro del bolsillo. Es feo, dudo que valga la pena robarlo y quedar incapacitado para usar nuestro Boyostandig. Ay, está en serios problemas. Menina suspiró al ver al teniente asestarle un golpe a Candice con una masa de reír Yoku, sabiendo que Candice se enojaría con el resultado. Me da pena. No, la verdad es que no. Ese cabrón, dijo Lil Toto, recordándose a sí misma que el Shinigami del que hablaba era alguien que dejó morir a un Kinky solo porque era un Kinky. Esa era razón más que suficiente para odiarlo. Candice frunció el ceño al ser envuelta en el reír Yoku lanzado por el Bankai de su enemigo. Podría haberlo evadido fácilmente con su Flugwill Street, pero al parecer su posición actual estaba alineada con la de las otras chicas. Aunque sabía que este ataque no les haría ningún daño, considerando que eran más fuertes que ella, bueno, quizás ya no. Candice era muy consciente de que se había vuelto mucho más fuerte gracias a la ayuda de Ichigo, así que probablemente no estaba tan lejos de sus amigas. En cualquier caso, reivindicó esta lucha, y no iba a permitir que un ataque aislado molestara a las chicas. Sabía que no le dejarían de hablar si lo hacía. Así que intentó aplastar la masa de Reiatsu con la mano, sin esperar que explotara al instante al contacto. ¿Qué tal, zorra? Gritó Renji con una mirada de suficiencia, que desapareció al instante cuando la nube de humo se disipó tras el estallido de Reiatsu de su enemigo. Candice no sufrió ningún daño del ataque, para horror de Renji. Ikotsutai era el ataque más poderoso que podía realizar con su Bankai, y si eso no era efectivo contra el Kinky, tú. Gruñó Candice mientras se tocaba la punta del pelo, que al parecer estaba un poco quemada por el ataque de Renji. Su mano se movió de inmediato hacia la que tenía su Leidenant, con la intención de aplastar al Shinigami pelirrojo con todas sus fuerzas. Me arruinaste el pelo. Te voy a matar. Renji frunció el ceño cuando la chica amenazó con matarlo por arruinarle el pelo, algo a lo que no le veía la importancia. Lo que realmente le importaba era que el enemigo estuviera furioso con él. Parpadeó al ver unas alas que parecían rayos aparecer tras ella. Para empezar, no me gustaba la idea de robarte tu Bankai. ¿Por qué tendríamos que hacerlo, si nuestro Boyostandig está muy por encima? Dijo Candice mientras agarraba dos de sus alas. Estaba furiosa. Nadie, absolutamente nadie excepto Ichigo, podía tocarle el pelo y vivir para ver otro día. Tiró del brazo derecho y lanzó uno de los rayos a su enemigo. Jabalina Galvano. Ikotsutai. Gritó Renji, solo para jadear cuando el rayo destrozó su ataque y destrozó a su Izabimaru. De repente, la peliverde Kinky apareció frente a él y le dio un puñetazo en la cara. Renji salió volando hacia atrás y se estrelló contra una pared, que se derrumbó al instante. Renji gimió al sentir a la enemiga plantarle el pie en el pecho. Candice agarró la cola del cabello de Renji, le levantó la cabeza y casi gruñó. Te odio, Shinigami. Y no es por ser mi enemigo. Te odio por causarle tanto dolor a Ichigo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?
¿Cómo demonios conoces a Ichigo? ¿Cómo es que le causé dolor? Preguntó Renji con incredulidad y confusión. ¿Cómo le hizo daño a Ichigo? Candice se burló del teniente pelirrojo y le envió una descarga eléctrica, disgustada por el hecho de que el ofensor ignorara su propio pecado. Renji gimió cuando el dolor lo dejó al borde de la inconsciencia. Como no voy a matarte, mejor te lo digo. Hace 9 años, dejaste morir a una mujer kinky a manos de un Olyou. Renji arqueó las cejas al recordar ese día. Por supuesto. Y menos mal que lo hice, viendo como tú, Kinky, nos atacaste sin previo aviso. La mujer a la que tan gentilmente permitiste morir se llamaba Kurosaki Masaki. Tú fuiste quien mató a la madre de Ichigo. ¿Lo entiendes ahora, bastardo? Dijo Candice con una mueca de desprecio, haciendo que el Shinigami se callara. Candice sabía que, de no ser por él, Ichigo probablemente no estaría luchando de su lado. Habría estado luchando contra su amado en esta guerra si todo no hubiera sucedido como sucedió. Pero eso no significaba que le gustara que Ichigo tuviera que pasar por semejante experiencia a esa edad. Probablemente era hipócrita de su parte estar enojada con los Shinigamis, pero en realidad no le importaba. Renji no sabía qué decir en ese momento. El Kinky que dejó morir a manos de un Olyou era la madre de Ichigo. Y el niño que la acompañaba en ese momento, fue entonces cuando se dio cuenta de que el niño que recordaba tenía el pelo naranja brillante. Ichigo fue quien rescató a Rukia de la ejecución. Ichigo era alguien a quien reconocía como amigo, incluso como rival. Y fue él quien prácticamente mató a la madre de Ichigo. E Ichigo es un Kinky, uno de ellos ahora. No puedo dejar que la culpa me nuble el juicio cuando cientos de Shinigami están muriendo. Habría cometido seppuku delante de Ichigo por eso si lo hubiera sabido antes, pero no puedo hacerlo ahora, no cuando estamos en plena guerra, pensó Renji. Por desgracia para Renji, Candice lo había notado endureciendo su determinación. Seguía muy enfadada con él por arruinarle el pelo, pero no iba a matarlo, pasara lo que pasara. Aunque a Ichigo probablemente no le importaría mucho que una de las chicas lo matara en su lugar, ella lo mantendría con vida hasta que Ichigo le dijera lo contrario. La decisión sobre el Shinigami era solo suya. Renji intentó escapar de su posición, pero cayó inconsciente un momento después. Candice puso los ojos en blanco ante la obviedad de sus intenciones. Incluso un niño se habría dado cuenta de su intento de escape. Lo levantó y apareció frente a las otras chicas, saliendo de su estado de Vollständig en cuanto aterrizó. Candice puso los ojos en blanco al ver a sus amigas apoyadas tranquilamente. Tu Vollständig fue una exageración, creí que lo ibas a matar, comentó Meninas. Lo sé, no lo habría usado si ese cabrón no me hubiera destrozado el pelo, y mi pelo no se habría destrozado si hubiera dejado que su ataque las alcanzara, dijo Candice en un tono que Meninas reconoció como su puchero. Y no lo digas, Lil. Sé que jamás podría arañarte. Lil Toto abrió la boca para responder con una palabrota, pero la cerró sin decir palabra un segundo después. Se encogió de hombros y volvió a concentrarse en sus dulces. Bueno, me sorprende que te hayas controlado tanto con alguien que se metió con tu cabello. Dudo que dejaras ir incluso a Ichigo si lo quemara. No sé cómo me sentiría si de verdad me hiciera eso, pero es algo que jamás pasaría. Ichigo sabe cuánto me esfuerzo por cuidar mi cabello y lo respeta demasiado, respondió Candice encogiéndose de hombros, aunque no pudo evitar sentir un cosquilleo en el estómago al pensarlo. Meninas asintió con la cabeza y frunció el ceño al fijar la vista en el cuerpo inconsciente del teniente. No estoy segura de si deberíamos dejar que Ichigo se encargue de él. O sea, podría, si Ichigo lo perdona o no, es su decisión, Meni. No voy a asumir lo que es mejor para él y matar a ese bastardo con mis propias manos. ¿Sabes lo importante que es esto para él? Candice casi gruñó las palabras, lo que hizo que Meninas se estremeciera. Candice le dirigió una mirada de disculpa por su tono brusco al notar el estremecimiento. Tienes razón, pero no puedo evitar preocuparme por él. Se supone que es amigo íntimo de esa chica Kuchiki, ¿sabes? Dijo Meninas frunciendo el ceño. Si elige a un amigo sobre otro, incluso si dicho amigo le hizo daño al otro, no merece ser considerada amiga de Ichigo. Puede elegir ponerse del lado del Shinigami, está bien. Pero la mataré si se atreve a ponerse de su lado en lugar del de Ichigo, dijo Candice mientras señalaba el cuerpo inconsciente de Renji, enfatizando la palabra suyo con una mirada de desdén. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? No todos podemos luchar contra un capitán, ya que los superamos fácilmente en número.
Preferiría no masacrar innecesariamente a todos los shinigamis que me encuentro. Meninas le lanzó una mirada inquisitiva a Lil Toto mientras jugueteaba con un mechón de cabello rosa con el dedo. Lil Toto la miró fijamente un momento y respondió: me da igual. Podemos unirnos a Bambi o a Ichigo. Pensó un segundo y añadió: o simplemente relajarnos. Candice se concentró en percibir el reiatsu de su amiga y su novio, sacando la lengua por la comisura de la boca. Meninas contuvo una risita, encontrando divertida la costumbre de su amiga. ¿Dónde está Gigi? No la siento por ningún lado, y parece que Bambi está luchando contra un capitán y obviamente ganando, mientras que Ichigo juega con alguien, probablemente un teniente. Lil Toto miró a Candice confundida, mientras que Meninas no pudo ocultar su sorpresa al oír eso. A Candice no le pasó desapercibido, aunque las demás chicas ni siquiera se molestaron en ocultarle nada. ¿Qué? Gritó Candice frustrada. Nada, respondió Lil Toto, solo para que Candice le gruñera, molesta. Puso los ojos en blanco y respondió con un bufido. Bueno, no esperaba que pudieras sentirlos. La mirada de Candice se dirigió a Meninas, quien soltó una risita nerviosa. Igual, bueno, para tu información, entrené con Ichigo en lugar de estar a su lado en todo mi tiempo libre. Se burló Candice, provocando la risa de Meninas. Mucha envidia, Candy. Ichigo no habría tenido que entrenarte si hubieras pasado más tiempo entrenando en lugar de estar pendiente de tu cabello antes de conocerlo. Y podrías haberte divertido más con él en lugar de entrenar si lo hubieras hecho. Oye. A Ichigo le encanta mi pelo. Siempre me ayuda con él por la mañana, por si no te has dado cuenta. ¿No crees que haría lo mismo por nosotras si se lo pidiéramos? Preguntó Meninas ladeando la cabeza, lo que provocó que Candice se quedara sin palabras. Nosotras, bueno, sí, pero. Uf. Te odio. No, tú me amas. Respondió Meninas con expresión inocente. Como sea. Vamos a ver a Bambi primero, ya que está más cerca, dijo Candice con un suspiro. Itsuga Yatsir se estremeció al sentir frío, probablemente era la primera vez que experimentaba algo así desde que aprendió el nombre de su Zanpakuto. No, en realidad era un poco diferente. Quizás las espinas de luz que usa para atacar al enemigo posean algún tipo de propiedades venenosas. Parece que has empezado a notarlo, quizás piensas que es el efecto de un veneno. Te equivocas. Esta sensación es algo que estoy seguro has dejado de lado hace mucho tiempo, dijo Asnod arrastrando las palabras, provocando el ceño fruncido del joven capitán. Desde que te convertiste en capitán y te fortaleciste para abrumar a tus enemigos, estoy seguro de que no habrías sentido esta sensación en mucho tiempo. Sin embargo, esta sensación bien podría ser la más importante que una persona puede sentir, es miedo. Sir se quedó paralizado al oír esas palabras, dándose cuenta de que, en efecto, tenía miedo. Aunque Ranjiko expresó su desacuerdo al respecto, él supo que era cierto. Matsumoto, voy a usar mi Bankai. Capitán. Pero el enemigo. Protestó Ranjiko, pero fue silenciado de inmediato. Sí, sé que son capaces de sellar nuestro Bankai. Pero precisamente por eso lo usaré cuando estés conmigo. Nuestros enemigos no son el tipo de oponente al que podamos derrotar sin usar nuestro Bankai. Debemos ver cómo sellar nuestro Bankai y encontrar la manera de contrarrestarlo. Cuando selle mi Bankai, lucha conmigo y ayúdame a encontrar la manera de romper el sello. Dijo Tsir, ignorando el miedo que intentaba contenerlo. No iba a retirarse de la batalla solo por miedo, nunca más. Sí, capitán. Sir se giró hacia el Kinky y gritó. A pesar de tu creencia, el miedo no es algo desconocido para mí. Simplemente los he superado todos y cada uno de ellos, eso es todo. Bankai. Daiguren Irinmaru. La expresión de Ash permaneció inalterada al sacar su medallón y activarlo. La expresión de Tsir, en cambio, se transformó en una de puro horror. El miedo que lo atormentaba aumentó drásticamente a medida que las alas de hielo que se formaron con su Bankai se disolvieron en la nada. ¿Qué pasó? Capitán. No, no siento nada, Irinmaru. Irinmaru. Respóndeme, di algo. Lo que sea. Irinmaru. Ash observaba impasible mientras el joven capitán llamaba desesperadamente a su Zanpakuto. Sabía que con solo un pequeño empujón, la desesperación lo engulliría. Has dicho que superaste todos tus miedos del pasado, quizás creas que es cierto. Pero el miedo que nace de la razón es amable, Matsumoto. Usa el Tente Ikra, rápido. Debemos informar a los demás capitanes. Diles que no usen su Bankai y lo robarán. Ordenó Tsir apresuradamente, dominando su miedo con desesperación, y Ranjiko obedeció sin dudarlo.
Para su sorpresa, el enemigo permaneció inmóvil hasta que Rangiku terminó de informar a los demás miembros del GOTE y 13 sobre la situación. Quizás te preguntes por qué dejé que tu teniente informara de la situación a los demás Shinigami. Es muy simple, la verdad. El resultado de esta guerra estaba sellado incluso antes de empezar, así que no vi la necesidad de interrumpirte. Bankai, Daiguren y Rinmaru, tardaré un poco en acostumbrarme. Dijo Ash mientras alas de hielo empezaban a formarse tras su cuerpo. Sir se mordió el labio al ver su Bankai respondiendo a las manos del enemigo. Un sabor a cobre le inundó la boca. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, los ojos de Sir se abrieron de par en par, conmocionado, al ver cómo las espinas de luz del enemigo volaban a una velocidad que ni siquiera él pudo seguir, y empalaron a su teniente. No fue fatal en sí. Lo que lo hizo gritar su nombre con miedo fue el grito que soltó, que casi lo hizo gritar como un niño asustado. Matsumoto. Como dije, el miedo que nace de la razón es bondadoso. Es algo que se puede vencer con pura voluntad o con la experiencia. Pero el verdadero miedo no tiene razón. No es una emoción, sino un instinto. Y no puedes escapar del instinto, dijo Ash, solo para que Sir soltara un grito incoherente y cargara contra el Sternritter. Ash atrapó la espada del capitán con una mano con facilidad, sin siquiera moverse. Percibió la mirada temerosa en los ojos de su oponente y comentó. Tu espada se ha desafilado por el miedo, no te preocupes, no te desmerece por ello. Después de todo, ¿cómo esperabas derrotar a tu propio Bankai solo con tu Shikai? Sir jadeó al ver cómo se formaba hielo en el punto donde Ash lo había apuñalado, restringiendo sus movimientos. De repente, se dio cuenta de que estaba rodeado por numerosos pilares de hielo, sin escapatoria. Senenir, murmuró Sir. Es un nombre muy apropiado para una técnica tan temible. Su Bankai será un botín de guerra suficiente para nuestro primer ataque. Adiós, Capitán Itsugaya. Matsumoto, Momo, pensó Sir para sí mismo mientras estaba envuelto en el hielo de su propio Bankai. Capitán, gimió Rangiku, incapaz de moverse por el miedo que la embargaba. Ashnot apenas le dedicó una mirada al teniente antes de marcharse sin decir una palabra más. ¿Me estás dando golpes?, dijo Rukia, fulminándolo con la mirada al pelirroja Sternritter. Supongo que sí. Respondió Ichigo sin despeinarse. Rukia quiso patearle la espinilla por esa descarada confesión, pero tuvo que recordarse a sí misma que este Ichigo no era su mejor amigo con quien pudiera jugar bruscamente. Tómame en serio, idiota. ¿Quién dijo que no me lo tomó en serio? Respondió Ichigo con el ceño fruncido. Sin ánimo de ofender, pero tu kid no puede romper mi Blood Bene, sobre todo cuando lo uso con mi hierro. Conozco a la perfección las habilidades de tu Zanpakuto, y no puedes asestarme un golpe con ellas cuando soy demasiado rápido para que puedas seguirme. Que yo sepa, aún no has conseguido el Bankai. Sé de lo que eres capaz y de lo que no, así que no me acuses de no tomarte en serio. Bien, así será. Exclamó Rukia furiosa, aunque admitió que Ichigo tenía razón en todo. Rukia no pudo evitar notar la facilidad con la que Ichigo paraba cada uno de sus golpes, e incluso con cierta gracia. No bromeaba al decir que había dedicado la mayor parte de su tiempo a entrenar, considerando la notable diferencia en su estilo de combate respecto a 3 años atrás. No le hacía mucha gracia admitirlo, pero Ichigo era mejor en Zanjutsu que ella. Rukia decidió pasar a la ofensiva una vez más y se abalanzó sobre Ichigo, pero el Sode no Shirayuki se le escapó y se incrustó en una pared de madera cerca de ella. Lo siento, Rukia, pero tendré que acortar esto. Al parecer, hay cosas que debo hacer en esta invasión. No puedo relajarme más de lo que ya lo he hecho, dada mi posición, dijo Ichigo con el ceño fruncido. Podía sentir que algunos Sternritter habían caído o estaban a punto de caer en batalla, mientras que ningún capitanes había sido derrotado. Sabía que era solo cuestión de tiempo, si el Bankai que sus oponentes les habían robado era una indicación. La muerte de 2 de los suyos fue causada por un poder de guerra especial, así que quizás lo necesitaban allí. Bueno, de todos modos, no era su intención aparecer cerca del cuartel de la 13ª división. Así que podrías haber terminado esto cuando quisieras, no sé si debería sentirme insultada. Murmuró Rukia mientras se miraba las manos vacías. Su kid ni siquiera era capaz de dejarle un rasguño en la piel, y la superaba tanto en habilidad como en poder. Pero claro, no debería sorprenderse tanto, ya que Ichigo era más que capaz de igualar a enemigos de nivel capitán incluso 3 años atrás. Rukia sabía que ella no estaba ni cerca de ser una capitana en poder y habilidad, todavía. Pero yo.
Rukia abrió la boca, solo para ser interrumpida por una voz que resonó dentro de su cabeza. Los ojos de Rukia se abrieron de par en par al recibir el tente Ikra de Ranjiku y se giró hacia Ichigo. Él arqueó las cejas al ver que su cabeza se giraba bruscamente hacia él, aunque podía adivinar fácilmente la razón. «Puedes robarnos nuestro Bankai». Ichigo no se molestó en responder y se encogió de hombros, esperando que fuera una pregunta retórica. Rukia se mordió los labios al darse cuenta de que su hermano era uno de los capitanes que habían perdido su Bankai. «Nisan, dudo que muera hoy», declaró Ichigo, captando al instante la atención de Rukia. «Es demasiado terco como para morir solo porque perdió su Bankai. Byakuya saldrá con vida por tu bien, Rukia. No lo perdonaré si te decepciona de nuevo». Rukia se quedó mirando el ceño fruncido de Ichigo un momento y suspiró. «Supongo. Dijiste que me contarías sobre tu madre, quiero saber los detalles, Ichigo». Ichigo se rascó la nuca y frunció el ceño al pensar en su madre. Había dejado ir la mayor parte de su ira durante el último año, pero había un hombre al que jamás podría perdonar. Solo pensar en ese bastardo le hacía hervir la sangre de rabia. Mi madre fue purificada cuando mi padre se enfrentó a Grand Fisher. Más tarde, la 12ª división, o SRI, o lo que sea, la encontró en uno de los distritos bajos del Rukongai. ¿De verdad necesito decir más sobre el asunto?, dijo Ichigo entre dientes, aborreciendo el tema con todo su ser. La única razón por la que lo decía era porque lo había prometido. «Oh, supongo que no», murmuró Rukia, comprendiendo perfectamente por qué Ichigo se pondría del lado de ellos. Sabía que la sociedad de almas tenía muchos defectos, dadas sus experiencias pasadas. Era del Rukongai y posteriormente fue adoptada por una casa noble. La actitud de los demás hacia ella cambió drásticamente por ello. Bueno, después de todo, casi la ejecutan por la conspiración de Aizen. Todos los capitanes sabían lo que ese bastardo le hizo a mi madre, aunque la Central 46 les prohibió hablar del tema. Ya no les guardo rencor, pero no puedo perdonar a ese bastardo de Kurotsuchi, pase lo que pase. Demonios, ya no odio tanto a Abarai, y eso es decir algo, dijo Ichigo, sin darse cuenta de que aún no le había hablado a Rukia sobre la participación de Renji en la muerte de su madre. Espera, Abarai, ¿te refieres a Renji? ¿Qué hizo?, preguntó Rukia frunciendo el ceño. Ichigo consideró contárselo, pues no quería informar a Rukia en persona. Sabía que Renji era amigo de Rukia incluso antes de convertirse en Shinigami, lo que le incomodaba al darle la noticia. Suspiró, llegando a la conclusión de que era un tema inevitable, ya fuera ahora o más tarde. Abarai fue quien nos dejó a mi madre y a mí a merced de Grand Fisher hace casi 9 años. Aunque hubo otro factor en la muerte de mi madre, si él hubiera decidido hacer su trabajo, mi madre habría sobrevivido. No merecía morir ni sufrir a manos de Kurotsuchi, incluso después de que su alma llegara a la sociedad de almas, para que lo sepas, probablemente lo mate en cuanto lo vea, dijo Ichigo con el ceño fruncido. No odiaba a Renji tanto como cuando supo la verdad, pero aún le guardaba rencor. Y tenía razones de sobra para matarlo, comparado con el Shinigami de nivel desbancado que había matado. Yo, no sé qué decir, Renji no habría, pero, tartamudeó Rukia, incrédula y confundida. Ichigo suspiró y levantó su espada Reishi. En fin, tengo mis propias tareas que hacer. Nos volveremos a ver pronto, Rukia. Rukia parecía querer protestar, pero un instante después cayó inconsciente en los brazos de Ichigo. Con cuidado, la recostó contra la pared donde estaba incrustada su zanpakuti y puso la mano sobre la hoja. ¿Sabes? Creo que está lista para usarte como es debido. Deberías darle una oportunidad para que demuestre su valía, murmuró Ichigo mientras pasaba la mano por la hoja y desapareció. Segundos después, una hermosa mujer con kimono apareció y sacó la zanpakute de la pared. Tenía una expresión indescifrable mientras se acercaba a Rukia, inconsciente, para envainar la espada. El espíritu de la zanpakute cogió a la pequeña teniente en brazos y suspiró. Veremos si el chico tenía razón, Rukia, dijo Sodeno Shirayuki mientras pensaba en la humana de cabello naranja. Aunque no tan fuerte como el vínculo que compartía con Rukia, existía una sólida conexión entre ella e Ichigo, que se había formado cuando Rukia le transfirió sus poderes. Al parecer, Ichigo descubrió que le impedía a Rukia usar su zanpakut con todo su potencial, tan solo tras un breve choque con su espada contra ella. Quizás lo vio, ya que él mismo había pasado por lo mismo. Rukia había mejorado enormemente en el corto periodo de tiempo tras conocer al Shinigami sustituto, más que en las décadas anteriores.
Sode no Shirayuki sabía que pronto le habría permitido a Rukia manejarla correctamente, pero el momento había llegado mucho antes de lo que pensaba. Podía notar que Ichigo se abstenía a propósito de usar la mayoría de sus poderes durante toda la pelea, incluyendo su fuerza física. Rukia tendría que volverse mucho más fuerte de lo que era ahora para sobrevivir a la próxima invasión enemiga. No era que estuviera tan lejos de lograr el Bankai, considerando que Sode no Shirayuki podía manifestarse fuera del mundo interior de Rukia por sí sola con algo de esfuerzo. Sode no Shirayuki desapareció del lugar cargando a su portador, rumbo al cuartel de la 4A División. Si bien no estaba gravemente herida, tenía algunas heridas leves que necesitaban atención. Además, Sode no Shirayuki no iba a dejar a su portador inconsciente en medio del campo de batalla. ¿Qué? Murmuró Shad Domino mientras caminaba por los pasillos vacíos del Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami. No, vacío sería una mala palabra, considerando las manchas de sangre en las paredes y el suelo, junto con algunos cadáveres. No se esperaba esto cuando llegó al SRI en busca de la información que le permitiría crear su propio Gyoku para convertirse en un Kinkyo unificado. Pensó que su Drift, la viabilidad, sería más que suficiente para sobrevivir al envenenamiento Oyou, lo que lo llevó a lograr tal objetivo. Lo que realmente no esperaba era encontrar cero resistencia en uno de los departamentos más importantes del enemigo. Shad se tomó su tiempo para registrar los laboratorios del departamento y llegó a la conclusión de que los datos que buscaba probablemente se encontrarían en el laboratorio del presidente del departamento. Shad entró con entusiasmo, pero se quedó paralizado al ver a una chica de cabello negro con su mismo uniforme. Te tardaste bastante, fue tan aburrido esperar aquí sola. Ah, no eres el payaso, pero de alguna manera te conozco. ¿Por qué? Dijo Giselle, ladeando la cabeza. Sternritter Z, Giselle Geuelle. ¿Qué haces aquí? Y me siento insultada de que ni siquiera reconozcas a una de tus compañeras Sternritter, dijo Shad apretando los dientes. Giselle arqueó una ceja y empezó a reírse como una niña. Shad frunció el ceño, sin comprender su reacción. ¿Por qué te ríes? Oh, fue simplemente, tan lindo que te consideres mi compañero Sternritter, como dices. Solo hay 27 Sternritter, y tú, desde luego, no eres uno de ellos, dijo Giselle entre risas. Soy un Sternritter. Su Majestad me dio la letra, lo cual ni siquiera es una letra en inglés. Oh, ahora te reconozco. Eres una de las muñecas de Gremi. Giselle interrumpió sus palabras, lo que hizo que Shad frunciera el ceño con irritación. Decidió ignorar a la chica y buscar la información que buscaba. Jazz, te llamas Jazz, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Giselle. Shad se mordió el labio inferior y le gritó a la chica. Soy Shad, no Jazz, ¿y por qué iba a decírtelo, para empezar? Porque, te voy a matar si no lo haces. Dijo Giselle sin bromear, no estaba de muy buen humor. Shad estuvo a punto de replicar con un insulto, pero se mordió la lengua al ver el brillo malicioso en sus ojos. ¿Va en serio, carajo? Vine aquí a buscar información sobre cómo crear mi propio Gyoku, respondió Shad rápidamente, sin querer darle ninguna razón para que intentara matarlo. Sabía lo loca que era la Sternritter Z. Shad sentía el sudor correr por su frente mientras Giselle lo observaba con aire calculador. La zombie no era más fuerte que él, pero había una razón por la que era una de las Sternritter más temidas por los soldados e incluso por los demás Sternritter. Si bien era cierto que se había ablandado considerablemente durante el último año, Shad no iba a dejarse engañar por su máscara. La naturaleza de uno no cambia de la noche a la mañana, y la aparente masacre del SRI a manos de ella era una prueba fehaciente de ello. No me gusta cómo me miras, dijo Giselle mientras jugueteaba con un mechón de su cabello. Me miras como si fuera una zorra loca y sádica. Porque lo eres. Shad casi soltó las palabras, pero sabiamente se las guardó para sí. Era una lástima que ella fuera tan susceptible al respecto. Giselle sabía que, de hecho, estaba loca y era sádica, pero ahora se había convertido en una de sus inseguridades. Por mucho que Ichigo le demostrara su amor, en el fondo temía que la abandonara algún día por eso. Giselle no había matado ni hecho daño grave a nadie en más de medio año, y hoy era la primera vez que desplegaba su naturaleza más sanguinaria desde que empezó a salir con Ichigo, excluyendo a Tsukishima. No se habría excedido si hubiera seguido con Ichigo, pero quería encargarse de ese maldito departamento. Él había dirigido la mayor parte de su odio hacia el payaso que controlaba ese departamento, pero ella no iba a dejar que ninguno se librara. Era una mezquina, y jamás perdonaría a nadie que hubiera lastimado al amor de su vida.
Ichigo probablemente nunca adivinaría que había informado a propósito al soldado a cargo de la Puerta del Sol para que lo enviara cerca del cuartel de la 13ª división en lugar del SRI, aunque probablemente lo confiese por mi cuenta, estoy un poco loca, y quizá un poco sádica. Pero no soy una perra, bueno, no para ti, añadió Giselle, soltando una risita perversa al pensar en todas las travesuras que haría con Ichigo. Shaz bajó la guardia ante el acto de la chica, solo para sentir la fría sensación del acero penetrando su carne. Buen perrito, felicitó Giselle al hombre de piel roja que estaba de pie detrás de Shaz. ¿Puedo conseguir algo de sangre, amo? Preguntó esperanzado el zombificado Tsukishima, a lo que Giselle ni siquiera se molestó en responder. Ja. No puedes matarme con esto. Los ojos de Shaz se abrieron de par en par mientras más y más zombies surgían de las sombras, casi llegando a 100. Siempre he querido convertir una de las muñecas de Granny en un zombie, dijo Giselle con una sonrisa tonta y chasqueó los dedos. Los zombies respondieron al instante y rodearon a Shaz como los zombies de las películas. Si sobrevives a esto, quizá te deje en paz, si por casualidad mueres, bueno, bienvenida a mi colección. Shaz gritó de rabia y empezó a luchar contra los zombies, pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un ejército de casi 100 zombies de Giselle. A pesar de su propia creencia, no estaba ni cerca del nivel de los otros Sternritter. Era el límite del visionario de Granny, incluso si Shaz había logrado convertirse en un ser independiente usando la viabilidad. El Shrift de Shaz fue imaginado por Granny, mientras que los Shrift de los otros Sternritter fueron otorgados por Iwatch, lo cual representaba una gran diferencia. Giselle se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de ver al payaso durante esta invasión, tarareando mientras veía cómo sus zombies destrozaban a Shaz cada vez que se regeneraba. No habría matado a Shaz si hubiera estado de su humor habitual, pero estaba de mal humor por la ausencia del capitán de la 12ª división en el SRI. Shaz no tardó más de 5 minutos en caer muerto al alcanzar el límite de su regeneración. Giselle se acercó al cadáver casi mutilado y estaba a punto de derramar su sangre sobre él cuando tosió un poco de sangre. Se miró el estómago y vio una mano que sobresalía de él. Al girar la cabeza, se encontró con una chica tetona de pelo corto y negro. Ah. Así que el payaso por fin ha decidido aparecer. ¿Pero no te parece un poco grosero apuñalar a una inocente como yo como saludo? Preguntó Giselle, sin mostrar siquiera el menor dolor por semejante herida. ¿Qué tolerancia al dolor tan notable? Espero tenerte en mi quirófano. Nemu, captura viva a la paciente. Pagará con su cuerpo por el daño que le causó a mi departamento, ordenó Mayuri, solo para fruncir el ceño al ver que Nemu no se movía ni un centímetro de su posición. Nemu, tonta. Te di una orden. Mayuri apretó los dientes con irritación, pero Nemu no respondió. Nemu. La risa de Giselle resonó por todo el laboratorio de Mayuri. Si había algo en lo que todos los Sternritter estaban de acuerdo, era en que Giselle estaba loca. Ni siquiera Ichigo se atrevía a decir lo contrario, aunque a ella no le importaba. Mientras la amara como a la niña más preciada del mundo, estaría conforme con casi todo. Claro, eso fue exactamente lo que le hizo, con Ichigo siendo Ichigo y todo. Ese simple acto fue suficiente para frenar su locura. Pero Ichigo no estaba allí con ella. No es que el simple hecho de separarse de Ichigo hiciera que Giselle se volviera loca y matara a todos a su paso. Estaba aprovechando la situación, estando en guerra con los Shinigamis y todo eso. Ichigo probablemente habría querido que perdonara la vida a la mayoría de los Shinigamis que había matado, viendo que este departamento estaba prácticamente bajo la dictadura del payaso. Simplemente los despreciaba por sus actos con la madre de Ichigo, y había aborrecido a los Shinigamis incluso antes de enterarse de lo que le hicieron a Ichigo. La primera guerra, la masacre, los experimentos. ¿Estaría mal que los Kinki odiaran profundamente a los Shinigamis por lo que le hicieron a su raza? Así que Giselle simplemente se separó de Ichigo y fue directamente al SRI. Mató a la mitad de los hombres con los que se topó, y la otra mitad ahora formaba parte de su ejército de zombies. Mientras Ichigo estuviera vivo a su lado, confiaba plenamente en que podría mantener la cordura bajo control. Pero no ante nadie que trabajara en ese maldito departamento, y mucho menos ante el payaso que estaba detrás de todo. Así que te llamas Nemu, jeje, ¿serías tan amable de traer al payaso de rodillas por mí? Preguntó Giselle con una sonrisa sádica en el rostro. Nemu sacó el brazo del estómago de Giselle y se giró hacia la ceñuda capitana. Mayuri notó que su piel estaba visiblemente roja, y sus ojos apenas mostraban vida con su opacidad.
Si bien Kurotsuchi Nemu nunca fue una persona vivaz, la forma en que lo miraba resultaba inquietante por alguna razón. ¡Ay! Mayuri apretó los dientes con rabia mientras su Zanpakuto atacaba, interceptando la patada de Nemu, la cual tenía la potencia suficiente para hacer estallar una roca en pedazos. Estaba furioso porque alguien había tomado el control de su creación. En realidad, no le importaba tener que lidiar con Nemu él mismo. Ella era reemplazable, aunque la tarea fuera un proceso problemático. Chica insolente, te prometo que me aseguraré de descubrir todo sobre tus capacidades en mi mesa de la forma más dolorosa posible. Es el precio que pagarás por atreverte a tomar el control de mi proyecto. Mayuri hervía de furia, incluso mientras esquivaba otro puñetazo de Nemu. Giselle estaba a punto de replicar con la mayor picardía posible, cuando se oyó una voz familiar. Me temo que no, el día que la toques será el día en que mueras de la forma más dolorosa posible, como tú mismo dijiste, aunque iba a hacerlo de todos modos. Hola, Ichi-chan. ¿Me extrañaste? Saludó Giselle con su sonrisa habitual. Por mucho que quiera decir que sí, te voy a castigar por arruinar mis planes, jiji, dijo Ichigo poniendo los ojos en blanco. Se dio cuenta de que Giselle había tenido algo que ver con el cambio de su punto de vista emergente en cuanto vio lo que le hizo a Leslie. La única razón por la que no estaba enojado con ella era que Giselle lo había hecho principalmente por él. Ni que decir tiene que quería enojarse con ella, pero no se atrevía. Supongo que es una gran desventaja de estar enamorado de una chica con problemas mentales, reflexionó Ichigo. Ichigo no era ignorante. Sabía que Giselle era inestable, así que era fácil deducir que, en parte, lo hacía para dar rienda suelta a sus tendencias más sádicas. Ichigo se preguntó por un momento si habría estado de acuerdo con su comportamiento hacía un año. Obviamente no, admitió. Agua, bien, se quejó Giselle con un pequeño puchero. Ichigo se giró para encarar al capitán, quien estaba ocupado lidiando con su propio teniente. Una repentina oleada de furia fría brotó de sus entrañas, pero la contuvo por ahora. No le convenía perder la calma ante un enemigo que se especializaba en su inteligencia. Si bien no estaba al nivel de Aizen no Kisuke, eso no cambiaba el hecho de que el hombre era extremadamente inteligente. Mayuri se maldijo a sí mismo, arrepintiéndose de haberle instalado a Nemu todos los contraataques a sus propias habilidades. Ella era inmune a la mayoría de los venenos, incluido el de Asisoji-Hiz. No solo poseía el antídoto contra el veneno de su Bankai, sino que la chica que tomó el control de su creación tenía los medios para robarle su Bankai. Claro, tenía un mecanismo de seguridad. Podía destruir fácilmente el séptimo de su proyecto Nemuri, pero por alguna razón no se atrevía a hacerlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin quererlo, se había encariñado con su propia creación. Insolentes idiotas. ¿Tienen idea de cuánto tiempo y esfuerzo me costará crear otra como ella? Preguntó Mayuri arrastrando las palabras, y el ataque de Nemu se detuvo bruscamente al mismo tiempo. Mostró visiblemente su enojo por la situación, algo que solo podía manifestarse con la mención de Kisuke en su presencia. Una pequeña cápsula incrustada en el corazón de Nemu se quebró y derramó su contenido en su sangre en el momento en que Mayuri la alcanzó con su Reiryoku. La cápsula estaba diseñada para romperse solo al entrar en contacto con su propio Reiryoku, solo después de que él eliminara las defensas instaladas en su cuerpo como medida de seguridad. Debía destruir el cuerpo de Nemu, con la única excepción de su cerebro, que podía usarse para iniciar el proceso de creación de su octavo Nemuri. Hola, Kurotsuchi Mayuri, dijo Ichigo con voz contenida, pero no pudo evitar que sus emociones negativas lo desvanecieran. Ya que no te sorprende tanto verme, supongo que Yamaji te lo contó. Me halaga que se haya tomado la molestia de recordar mi firma de Reiatsu, dijo Ichigo con frialdad. Eres diferente, chico, Mayuri observó atentamente al Sternritter, notando que era completamente distinto del ingenuo joven Ryoka que recordaba. Sabía que los humanos tienden a adaptarse a los cambios rápidamente, mientras que las almas no solían hacerlo. Pero no habían pasado ni 3 años desde que el chico había perdido toda conexión con el más allá. Su relación con los Kinki lo había convertido en soldado, algo que dudaba que ocurriera bajo el Gote 13. El chico era una bestia salvaje, un ser indomable que guardaba algunas, si no muchas, similitudes con la bestia de la 11ª división. ¿Cómo no iba a ser diferente? Era un colegial en aquel entonces. Ichigo respondió con el ceño fruncido y volvió a hablar un momento después. ¿Ahora? Soy un soldado. Prefiero pasar por alto los detalles innecesarios, ya que tú, precisamente, sabrías mejor que nadie la razón por la que me uní a su majestad.
Me habría unido a él sin importar lo que hicieras, pero eso fortaleció mi determinación. HMMM. Y el capitán jefe me lo estaba echando en cara como si yo fuera el culpable, murmuró Mayuri con desdén, y centró su atención en la forma zombie de Nemu, que había empezado a toser sangre. Lo que sea que esa chica insolente le haya hecho a Nemu, reforzó su inmunidad mucho más de lo que era inicialmente. Debería haberse desplomado en cuestión de segundos, pero para que sus órganos internos sobrevivieran tanto tiempo, simplemente tengo que ver el alcance de sus habilidades con mis propios ojos. Ichigo frunció el ceño ante la insinuación de Mayuri de diseccionar a Giselle. Quería estrangularlo allí mismo. Si se atrevía a tocar a su chica, descubriría que su destino sería desagradable. Pero, claro, su destino ya estaba sellado cuando se atrevió a hacerlo con el alma de su madre. Las siguientes palabras de Mayuri lo sacaron de sus pensamientos más oscuros, que incluían matar a Mayuri de diversas maneras. Pero supongo que eres un espécimen mucho más interesante de lo que ella jamás sería. Una humana que nació con los 3 aspectos principales del alma. Las infinitas posibilidades que conlleva. No me extraña que Aizen sintiera tanto interés por ti, e incluso se enorgulleciera de haber participado en tu creación, murmuró Mayuri mientras recogía el cerebro de Nemu, quien finalmente se había desplomado en Reishi. El ceño fruncido de Ichigo se profundizó cuando Mayuri colocó el cerebro de la chica en un tanque de cristal, disgustado por el acto. Una medida de seguridad para su propia subordinada, ¿en serio? Dioses, ya no quiero ser tan civilizado contigo. Morirás hoy, y eso es todo lo que importa. Ichigo murmuró sombríamente y apareció detrás de Mayuri con un zumbido, con su espada Reishi en un ataque descendente, con la intención de partirlo por la mitad. Mayuri interceptó el golpe con su Zanpakuto, lo cual no sorprendió mucho a Ichigo. Kurotsuchi Mayuri no era capitán sin razón, y aunque fuera más investigador que luchador, se defendía bastante bien en combate. Ichigo presionó al capitán a una posición defensiva con su espada, conectando cada golpe a la perfección con su siguiente movimiento. Esta vez, Ichigo se sorprendió de Mayuri al ver que podía seguirle el ritmo con facilidad. Nadie, absolutamente nadie, aparte de Jugran y el emperador, había sido capaz de hacerlo. Sabía que Mayuri no estaba al mismo nivel que Jugram en cuanto a esgrima, pero estaba demostrando ser un oponente sorprendentemente competente. Hubo un tiempo en que consideraba a Mayuri el capitán más débil, excluyendo a uno Anaretsu, ya que fue derrotado por Uri con el Edge de Steel. Claro que no tenía una opinión muy alta del Kinki en aquel entonces, pero probablemente debería haber sabido que no debía restarle importancia al logro de Uri. El Let's de Steel era una técnica de sacrificio. Después de todo, la opinión de Ichigo sobre la fuerza de un Kinki empezó a cambiar al comenzar su entrenamiento sagrado, y más tarde se dio cuenta de que un Kinki tenía tanto o incluso más potencial que un Shinigami. Fue entonces cuando aprendió a usar el Kinki Bogstandig. El Kinki Bogstandig era el epítome de la fuerza de un Kinki, la versión perfeccionada del Let's de Steel. Poseía mucho más potencial que el Let's de Steel, pero perdía el componente sacrificial de dicha técnica, de ahí su nombre, Kinki completo. Fue entonces cuando descubrió que el Let's de Steel de Uri debía ser lo suficientemente poderoso como para dominar a un capitán, y comprendió que ni siquiera el capitán más débil debía ser subestimado si sobrevivía. El recordatorio de Jugram antes de unirse a las filas de los Sternritter le sirvió para reforzar esa idea. Veo que estás sorprendido. Quizás te preguntas por qué un simple investigador como yo es capaz de leer tus ataques con tanta eficacia. Preguntó Mayuri con una leve sonrisa. Ichigo arqueó una ceja, lo que lo animó a continuar. Instalé varios sensores en mi Asisojijid hace unas horas, algo en lo que llevo trabajando bastante tiempo. Lo programé para que detecte cualquier tipo de cuchilla que entre a menos de medio metro de mi cuerpo e intercepte dichas cuchillas en un ángulo de 60 grados o más. Ichigo lo miró fijamente un momento y soltó una risita. Considérame impresionado. Pero no deberías contarles esa información a tus enemigos, sobre todo cuando solo están jugando contigo. Te encontrarás en un aprieto por algo así. Mayuri se detuvo antes de responder a tal comentario cuando vio la bola roja carmesí formándose en la punta de la espada del ex Shinigami sustituto. Acero. Al liberarse el rayo rojo, Mayuri reaccionó a tiempo y levantó las manos. Estas se convirtieron en una especie de barrera y anularon al Zero, aunque por poco. Bien hecho bloqueando eso, pero ni siquiera lo intenté, Zero oscuras, gritó Ichigo, distorsionando su voz, similar a la que usaba cuando usaba su máscara Oyou. Su iris se había vuelto dorado, su esclerótica negra y tenía un brillo más cruel.
Mayuri hizo una mueca e intentó protegerse con algún tipo de kit, sin confiar en sus manos para bloquear la variante mucho más potente de Zero. Casi suspiró de alivio al ver que el kit parecía mantenerse firme, solo para que Shunpo se apartara al oír el crujido de su kit defensivo. Apretó los dientes con rabia cuando los Zero Oscuras destruyeron buena parte de su laboratorio. Más trabajo por delante para restaurar el departamento a su estado original, con casi todos sus investigadores incapacitados permanentemente o convertidos en esclavos sin mente del otro Kinky. No te enfades tanto por asuntos tan insignificantes, Kurotsuchi. No tienes derecho a mostrar ningún atisbo de enfado en mi presencia, siseó Ichigo, mordiéndose el pulgar. Aparecieron marcas rojas en su piel, usando su arteria Blood, que reforzaba la sangre que fluía con Reishi. Una esfera blanca casi cegadora se formó en la punta de sus dedos, absorbiendo el poder de la sangre extremadamente potente. Gran Rey Zero. Mayuri comprendió al instante que probablemente no sobreviviría a esta técnica, ni siquiera con su capacidad de transformarse en líquido. El líquido simplemente sería incinerado por semejante poder, igual que él si se expusiera a las llamas de Rijin Haka. Pero no iba a dejarse vencer sin oponer resistencia. Todo lo que hacía era por el bien del Seireitei, y sabía que estaría condenado si caía en combate ante el ex Shinigami sustituto. Mayuri creó el mejor kit protector que conocía, incluso aquellos que serían prohibidos si la Central 46 se enteraba de su existencia. Aquellos que implicaban el sacrificio de una parte de su cuerpo, no representaban un gran riesgo para él, ya que podía regenerarlo o crearlo. Aquellos que resultarían en la pérdida permanente de una parte de su Reiryoku, un sacrificio bastante indeseable, pero mucho mejor que su propia muerte. Algunos dirían que estaba exagerando, pero Mayuri sabía que no. Alguien tenía que encontrar una solución al método del enemigo para robarles el Bankai, para explotar las debilidades del Kinky. Si se enfrenta a la muerte a manos de Kurosaki Ichigo hoy, nadie podría salvar al Seireitei. No, había un hombre. El hombre al que odiaba con todo su ser, el hombre más inteligente nacido en los últimos siglos. El que era superior a él en todos los sentidos, no lo habría odiado si no le importaran nimiedades como la moral, sino que incluso lo respetara. Pero Urahara Kisuke rara vez dejaba de lado su moral, lo que lo llevaba a odiar a dicho hombre por ser capaz de hacer algo que él no era. Kurotsuchi Mayuri nunca logró un resultado mejor que Kisuke, incluso cuando no tenía reparos en apegarse a métodos más humanos en su investigación. Esto lo hacía sentir mucho más inferior a él. Toda esperanza de supervivencia desapareció de la mente de Mayuri cuando el Sternritter formó un Elite Bogen negro similar a la ballesta de Batch B, con su empuñadura similar a la de una pistola. Ichigo disparó un solo Elite Fail, pero no era igual a los que disparaban los otros Sternritter. Su potencia no era ni remotamente comparable a la del primer Elite Fail que le había disparado a Iwatch. La esfera blanca de luz colisionó con el kit protector de Mayuri y se detuvo apenas un segundo cuando se añadió el Elite Fail, simplemente aniquilándola y continuando. Giselle sabía que cualquier reacción que pudiera producir la técnica sería extremadamente peligrosa para ella, y se escondió detrás de Ichigo, justo donde se sentía más segura. Observó con morbosa fascinación cómo la esfera se reducía a un punto al hacer contacto con el payaso. ¿Falló el ataque de Ichigo o algo así? Sus pensamientos se demostraron equivocados cuando Ichigo la abrazó y se cortó la palma de la mano, derramando su sangre. Las líneas azules irregulares del Blood formaron un círculo protector a su alrededor, y pronto se alzó una barrera azul que había aprendido del anciano Zangetsu. Podría haberla arrastrado a las sombras, pero no iba a arriesgarse cuando usó su Gran Rey Zero reforzado con Blood con su Elite Fail a toda potencia. Blood Beneanaben, murmuró Ichigo, y pronto todo el SD quedó envuelto en luz. Giselle cerró los ojos cuando una explosión que incluso Bambieta habría envidiado arrasó la barrera, aniquilando por completo todo en los alrededores excepto a ellos mismos. Si hubiera habido sobrevivientes en el SRD después de que ella lo atravesara, estaba segura de que no habrían sobrevivido a la explosión. Al apagarse la explosión, se dio cuenta de que todo el SRD había quedado reducido a cenizas, con un cráter gigante en su lugar. Tenía que admitir que Ichigo tenía estilo. No tenías que abrazarme si ibas a usar eso, Ichi-chan, otra prueba de tu verdadera naturaleza, aprovechándote de la situación para abrazar a una chica inocente como yo. Siempre supe que eras un perro astuto, dijo Giselle con entusiasmo, solo para chillar al sentir los azotes de Ichigo. Jiji, te has estado portando mal. Si hubiera sido cualquier otra, no importa. Tienes suerte de que te quiera demasiado como para hacer algo. Ichigo gimió, provocando la risa de la chica.
Siempre puedes castigarme en la cama, estoy totalmente de acuerdo, respondió Giselle entre risas, y añadió rápidamente un momento después. Te prometo que no volverá a pasar. Nunca. Ichigo se subió la capucha y suspiró. Bueno, no esperaba nada diferente de ella. Ichigo soltó a la chica de sus brazos, solo para que ella rápidamente ocupara su lugar en su espalda, rodeándole el cuello con los brazos. Siempre tan ansioso, te haré cumplir esa promesa, jiji. No es que me enfade mucho si la rompes. Ichigo, sabiamente, se guardó la última parte para sí. Giselle respondió hundiendo la cabeza en su cuello, aunque no podía hacerlo más de lo que ya lo había hecho. Ichigo intentó buscar el reiatsu del bastardo que le había hecho daño a su madre, y suspiró al no poder hacerlo. Probablemente era la primera sangre del capitán enemigo en sus manos, y preferiblemente la última si podía evitarlo, rápidamente apartó ese pensamiento de su mente con el ceño fruncido. Estaba del lado de los Kinki, y los Shinigami eran sus enemigos. Aunque preferiría ver a sus viejos amigos sobrevivir a la guerra, se pondría del lado de su compañero Sternritter a cualquier hora del día. Bueno, a la mayoría, en realidad. Sabía en qué se estaba metiendo, y no debería nublar su juicio con esos pensamientos. Ichigo abandonó abruptamente las ruinas del antiguo Sri rumbo a su próximo destino con Giselle a cuestas. Aunque no aprobara la masacre de Giselle, sintió cierto alivio al descubrir que este maldito departamento ya no existía. Chihiro, debes estar revolcándote en tu tumba por esto, entiendo perfectamente tu enojo, Chihiro, tu Bankai, el Bankai que perfeccionaste con todas tus fuerzas, llamas. Eso fue todo lo que Driscoll pudo ver al momento de su muerte. La furia del temido capitán del Gotei 13, Yamamoto Henrysai, liberada en la forma de su propia naturaleza. Las llamas abrumadoras. Era mucho mejor que esta imitación patética. Rugió Yamamoto. Cuando los restos carbonizados del Sternritter cayeron al suelo, Yamamoto finalmente pudo despedir a su teniente caído como es debido. Adiós, Sasakibe Chihiro, siempre te recordaré, por todo lo que has hecho por el Seireitei, por mí, y Sagishei apenas pudo parpadear al sentir la ira del capitán a través del reiatsu ardiente. Las enormes llamas tras él reflejaban su furia, no solo por su teniente, sino por todos los caídos y los que caerían. No temas. Acabaré con todos estos invasores, con mis propias manos, le aseguró Yamamoto a Shei al pasar junto al teniente y lanzarse al aire. Mientras el reiatsu rojo y llameante del capitán general lo seguía, todo el Seireitei comprendió. Yamamoto Henrysai Shigekumi estaba furioso y el rumbo de la guerra estaba a punto de cambiar, o lo fue,